Corría el año 1858 en Luisiana, en las vastas y húmedas tierras que se extendían en las afueras de Nueva Orleans. El aire era espeso, cargado con el aroma de la tierra fértil y el sudor de los cientos de esclavos que trabajaban bajo un sol implacable. Interminables campos de algodón blanco se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar de riqueza construido sobre el sufrimiento humano. En el centro de este dominio se alzaba la majestuosa mansión de la plantación Beaumont, una imponente estructura de columnas blancas que simbolizaba el poder absoluto de una aristocracia que se negaba a ver las grietas que comenzaban a formarse en su mundo. Era una época de opulencia desmedida para unos pocos y de desesperanza infinita para la mayoría. La tensión entre el norte abolicionista y el sur esclavista era un murmullo constante, una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Pero en las tierras de los reyes del algodón, la vida seguía su curso brutal e inalterable, dictada por la voluntad de hombres que se creían dueños del destino. En el corazón de este imperio de algodón y dolor, reinaba Cornelius Beaumont. A sus 50 años, era un hombre alto e imponente, cuya presencia llenaba cualquier habitación y silenciaba cualquier conversación. Su rostro, endurecido por el sol y la arrogancia, rara vez mostraba otra emoción que no fuera el desdén o la ira. Conocido en toda Luisiana como el rey del algodón, Cornelius gobernaba su plantación con puño de hierro, considerándose a sí mismo un monarca absoluto con derecho divino sobre sus tierras y sobre cada alma que las habitaba. Su mayor obsesión era la pureza de su linaje y la preservación de su legado, un legado que, según él, debía permanecer intachable y blanco como el algodón que cosechaba. Trataba a sus esclavos como herramientas, a sus capataces como perros de caza, y a su propia esposa Helena como una posesión más, una hermosa figura decorativa destinada a darle un heredero. En el mundo de Cornelius Beaumont no había lugar para la compasión ni la duda, su palabra era ley, y desafiarla significaba enfrentar una crueldad rápida y ejemplar. La naturaleza despótica de Cornelius se manifestó en toda su brutalidad en una sofocante tarde de verano. Regresó de un viaje de negocios un día antes de lo esperado, encontrando la casa principal en una calma que le pareció sospechosa. Sin decir nada a nadie, subió directamente a sus aposentos privados, el santuario de su poder, el lugar más sagrado de su dominio. Al abrir la puerta, sus ojos se clavaron en una escena que desató en él una furia volcánica. Allí, acostado sobre su cama, se encontraba Samuel, un esclavo de la casa de 28 años, conocido por su porte silencioso y digno. Para Cornelius, esto no era una simple transgresión, era la profanación definitiva, un ataque directo a su honor, su autoridad y su masculinidad. Ciego de ira, no pronunció una sola palabra. Agarró a Samuel por el cuello de su camisa, lo arrastró escaleras abajo como a un animal, y lo arrojó al patio central, a la vista de todos. Con una voz que retumbó por toda la plantación, gritó a sus capataces: «¡Preparen la horca! Este insolente morirá antes de que se ponga el sol como ejemplo para todos los demás». La historia de Samuel y la furia de Cornelius Beaumont apenas comienza. Si quieres saber cómo termina este impactante relato de injusticia y venganza, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video, y dejarnos un comentario con tus pensamientos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Helena Beaumont vivía como un fantasma en su propia casa. Detrás de la fachada de una esposa sumisa y delicada, se escondía una mente aguda y un espíritu que se negaba a ser quebrado. Educada en las mejores escuelas de Boston antes de que la fortuna de su familia se desvaneciera, veía el mundo de Cornelius no con admiración, sino con un profundo y silencioso desprecio. Cada día era un ejercicio de autocontrol, una actuación perfecta en el escenario que era la plantación Beaumont. Observaba la brutalidad casual, el trato inhumano hacia los esclavos y la arrogancia de su esposo, y en su interior crecía una ira fría y paciente. Sabía que su fragilidad percibida era su mayor arma. En un mundo donde las mujeres eran vistas como adornos, nadie sospecharía jamás que la reina del rey del algodón era, en realidad, una estratega esperando el momento perfecto para mover sus piezas en un juego mortal del que nadie, excepto ella, conocía las reglas. El conflicto entre Helena y Cornelius se manifestaba no en gritos, sino en un gélido desdén. Una noche, durante una cena con otros terratenientes,
Elena se atrevió a ofrecer una opinión sobre la rotación de cultivos, una idea que había leído en un libro de agronomía. Cornelius detuvo la conversación, la miró con una sonrisa condescendiente, y dijo frente a todos: «Querida, tus conocimientos se limitan a las flores del jardín, y a los menús de la cena. Deja los asuntos de la tierra a quienes la entienden». La humillación fue total y pública. Los invitados rieron nerviosamente mientras Elena bajaba la vista, su rostro impasible ocultando la tormenta que se desataba en su interior. No era la primera vez que la menospreciaba, pero esa noche sintió que el muro de su paciencia comenzaba a agrietarse. Él la veía como una posesión más, una yegua de cría con un linaje aceptable, pero ella sabía que el legado que él tanto atesoraba se sostenía sobre una mentira que solo ella podía desvelar. En medio de esa opresiva soledad, Elena encontró un aliado inesperado en Samuel. No intercambiaban muchas palabras pues sabían que cualquier familiaridad era peligrosa, pero había entre ellos un entendimiento silencioso. Elena notaba su inteligencia, la forma en que observaba todo con una dignidad que irritaba a Cornelius. A veces, ella dejaba un periódico del norte olvidado en la biblioteca, sabiendo que Samuel lo leería a escondidas por la noche. Él, a su vez, le mostraba pequeños actos de lealtad, asegurándose de que las flores que a ella le gustaban siempre estuvieran frescas en su habitación, o advirtiéndole con una simple mirada si Cornelius estaba de mal humor. Era una alianza frágil, construida en las sombras del poder de Beaumont, una conexión entre dos prisioneros de mundos diferentes pero unidos por el mismo carcelero. Elena veía en Samuel no a un esclavo sino a un hombre íntegro, y comenzó a confiar en él de una manera que nunca podría confiar en nadie más dentro de esa casa. La gota que derramó el vaso llegó una tarde bochornosa. Un joven esclavo no mayor de 15 años tropezó y derramó un cubo de agua en el porche recién pulido. Fue un simple accidente, pero Cornelius, que lo presenció todo desde su estudio, salió enfurecido. Sin mediar palabra, ordenó que el muchacho fuera azotado en el patio central como ejemplo. Elena observó la escena desde la ventana de su dormitorio, su corazón convertido en una piedra de hielo. El sonido del látigo cortando el aire y los gritos ahogados del joven se grabaron en su memoria. En ese instante, supo que ya no podía seguir siendo una espectadora pasiva. La crueldad de su esposo no tenía límites y su poder parecía absoluto. Fue entonces cuando la idea, audaz y aterradora, comenzó a tomar forma en su mente. No podía luchar contra Cornelius con la fuerza, pero podía usar su propia arrogancia, su obsesión por el honor, y su ira predecible como un arma para destruirlo desde adentro. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó frente al espejo, mirando su propio reflejo a la luz de una vela, y por primera vez en años, no vio a una víctima sino a una verdugo en potencia. El plan era terriblemente arriesgado. Implicaba poner en peligro mortal a la única persona en la que confiaba Samuel. Si algo salía mal, él moriría de la forma más horrible imaginable, y ella probablemente lo seguiría. Pero la alternativa era una vida entera de sumisión, viendo cómo la injusticia y la brutalidad gobernaban cada día. Se dio cuenta de que la única forma de exponer la verdad que llevaba tanto tiempo guardando era crear una crisis tan pública y escandalosa, que Cornelius no pudiera ocultarla ni controlarla. Tomó su decisión. Sacrificaría la seguridad por una oportunidad de justicia. Destruiría el trono del rey del algodón, utilizando el secreto que yacía en el corazón mismo de su linaje, un secreto que solo ella y un relicario olvidado podían revelar al mundo. El patio central de la plantación Beaumont se convirtió en un escenario de terror silencioso. La orden de Cornelius resonó como un trueno, y sus capataces, hombres endurecidos por años de crueldad, se movieron con una eficiencia escalofriante. No hicieron preguntas. La furia en el rostro de su amo era toda la justificación que necesitaban. Mientras dos de ellos arrastraban a un Samuel aturdido hacia el viejo roble que servía de horca, otros obligaban a los demás esclavos a salir de sus barracas. Debían presenciarlo todo. Cornelius quería que cada hombre, mujer y niño viera el precio de la insolencia. El aire, antes pesado por el calor, ahora lo estaba por el miedo colectivo. Las miradas se clavaban en el suelo, nadie se atrevía a cruzar una palabra o un gesto de compasión.
Era una lección brutal, y el rey del algodón se aseguraría de que quedara grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. El pánico helado recorría las venas de Samuel, pero luchaba por mantener la compostura que tanto enfurecía a su amo. Mientras lo empujaban hacia el árbol de la muerte, su mente era un torbellino. Recordaba las palabras de Helena, su promesa de que ese acto incomprensible, acostarse en la cama del amo, era el único camino hacia una verdad que lo cambiaría todo. Él había confiado en ella, en la inteligencia que veía brillar en sus ojos cada vez que se cruzaban en los pasillos de la gran casa. Pero ahora, con el murmullo de los capataces preparando la soga y la mirada de odio de Cornelius clavada en él, la duda comenzaba a envenenar su fe. ¿Había sido un peón en un juego que no entendía? ¿Moriría por una promesa vacía? A pesar del terror, levantó la cabeza, negándose a darle a Beaumont la satisfacción de verlo suplicar. Su dignidad era lo único que le quedaba en ese mundo. El sonido seco de los martillos golpeando la madera rompió el silencio opresivo. Los capataces no perdieron tiempo en improvisar la plataforma bajo la rama más gruesa del roble. Era un ritual macabro que habían perfeccionado con el tiempo. Cada clavo que se hundía en la madera era un paso más hacia el final inevitable de Samuel. El crujido de la soga al ser lanzada sobre la rama resonó en los oídos de todos los presentes. Era un trabajo rápido, brutal y desprovisto de cualquier ceremonia, diseñado para demostrar que la vida de un esclavo podía ser extinguida con la misma facilidad con que se aplasta un insecto. Cornelius observaba cada movimiento con los brazos cruzados, su rostro una máscara de satisfacción gélida. El espectáculo de la muerte estaba a punto de comenzar, y él era el director, el juez, y el verdugo de su propio reino de algodón y sangre. Desde la ventana de su dormitorio en el segundo piso, Helena Beaumont observaba la escena con el corazón latiéndole en la garganta. Para cualquiera que la viera, su rostro pálido y sus manos apretadas contra el cristal serían la imagen de una esposa aterrorizada e impotente. Pero por dentro, su mente trabajaba a una velocidad febril. Cada segundo era crucial, debía esperar el momento exacto, cuando la tensión fuera insoportable, y la atención de todos, especialmente la de Cornelius, estuviera completamente centrada en el acto final. Era la apuesta más peligrosa de su vida. Un movimiento en falso, una palabra equivocada, y no solo Samuel moriría, sino que su secreto quedaría enterrado para siempre con él. Se obligó a respirar hondo, controlando el temblor de sus manos. La reina debía esperar a que el rey se sintiera completamente victorioso antes de hacer su jugada final y derribar su trono. Si la tensión de esta historia te tiene al borde del asiento, imagina lo que viene después. No te pierdas ni un detalle y apóyanos suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta. Cuando todo estuvo listo, Cornelius se adelantó unos pasos, asegurándose de que su voz llegara a cada rincón del patio. «Miren bien», tronó, señalando a Samuel. Este ser se atrevió a profanar lo más sagrado, se atrevió a manchar la pureza de mi hogar, de mi lecho, el símbolo de mi linaje. Creyó que podía cruzar la línea que separa al hombre de la bestia, al amo del esclavo. Pero aquí, en mis tierras, el orden natural se respeta. Hizo una pausa, saboreando el poder de sus palabras y el miedo que generaban. Su muerte no es solo un castigo por su insolencia. Es un recordatorio para todos ustedes. Un recordatorio de su lugar en este mundo. Un recordatorio de que yo soy la ley, y que mi voluntad es absoluta e inquebrantable. Cada palabra era un latigazo, una humillación pública diseñada para quebrar no solo el cuerpo de Samuel, sino el espíritu de todos los que lo escuchaban. Tras su discurso, hizo un gesto seco con la cabeza. Los capataces agarraron a Samuel con brusquedad y lo subieron a la plataforma improvisada. El mundo del joven se redujo al áspero roce de la soga contra su piel y al rostro impasible del hombre que estaba a punto de matarlo. Pudo sentir el aliento colectivo de la multitud, una mezcla de horror y resignación. Levantó la vista por última vez, buscando entre las ventanas de la gran casa, buscando una señal, una esperanza, pero no vio nada. El capataz principal ajustó el nudo con pericia, asegurándose de que fuera rápido y eficiente. Luego, se apartó y miró a Cornelius, esperando la señal final. El silencio era total. El sol de la tarde caía sobre la escena, iluminando el polvo que se levantaba del suelo. Para todos los presentes, el destino de Samuel estaba sellado.
La justicia del amo era inevitable. Cornelius levantó la mano, saboreando el instante de poder absoluto, a punto de dar la orden fatal que pondría fin a la vida de Samuel y reafirmaría su dominio. El capataz se tensó, listo para empujar la plataforma. El tiempo pareció detenerse. Fue en ese preciso momento, cuando toda esperanza parecía perdida, que una voz clara y firme cortó el aire. «Deténganse». No fue un grito de pánico, sino una orden. Todos los ojos se volvieron hacia el porche de la mansión. Allí, de pie, estaba Helena Beaumont. Ya no era la figura frágil y decorativa que todos conocían. Su postura era erguida, su mirada desafiante, y en su mano sostenía algo que brillaba bajo el sol. Con una calma que heló la sangre de su esposo, comenzó a descender lentamente los escalones, caminando directamente hacia el centro de la ejecución, hacia el hombre en la horca. El silencio que cayó sobre el patio fue más pesado que el propio calor de Luisiana. Cada par de ojos, tanto de esclavos como de capataces, estaba fijo en la figura de Helena Beaumont, mientras descendía los escalones con una calma sobrenatural. No parecía una mujer aterrorizada corriendo a suplicar por la vida de un sirviente. Se movía con la autoridad de una reina reclamando su territorio. Cornelius la observaba, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformaba en una furia oscura y contenida. La mano que había levantado para dar la orden fatal ahora temblaba ligeramente a su costado. Había creado un teatro de poder absoluto, y su propia esposa acababa de subir al escenario sin invitación, robándose el acto principal. El mundo que él controlaba con puño de hierro se había detenido por completo, esperando ver qué haría la reina para desafiar al rey frente a todo su reino. Para todos los presentes, era un momento que desafiaba la lógica y el orden establecido de su brutal realidad. «¿Qué significa esto, mujer?», rugió Cornelius, su voz rasposa por la ira contenida. Se esforzó por mantener su compostura, pero la inesperada interrupción lo había descolocado. Helena se detuvo a pocos pasos de él, su mirada fija y sin miedo. No levantó la voz, habló con una claridad cortante que llegó a cada rincón del patio. «Este hombre no actuó por su cuenta», dijo, y cada palabra fue como una piedra arrojada a un lago en calma. «Fui yo quien le ordenó que preparara sus aposentos. Esperaba su regreso, y quería que todo estuviera impecable. Si hay alguna ofensa, la ofensa es mía por usar a un sirviente para una tarea tan personal. Castíguelo a él, y estará castigando mi obediencia». Fue una mentira brillante y audaz. No defendió a Samuel como hombre, sino que lo redujo a una simple extensión de su propia voluntad, colocando a Cornelius en una trampa imposible: humillar públicamente a su esposa, o admitir que su autoridad absoluta tenía límites. Cornelius quedó paralizado por la astucia de la declaración. La furia bullía en su interior, buscando una salida, pero estaba atrapado. Azotar a su esposa en público era impensable. Destruiría la fachada de honor y respeto que tanto se esforzaba por mantener ante sus pares. Pero perdonar a Samuel después de su espectáculo de ira lo haría parecer débil, un rey que ladraba pero no mordía, doblegado por el capricho de una mujer. Los capataces lo miraban, esperando órdenes, pero por primera vez, el rey del algodón no sabía qué decir. Su mundo, regido por reglas simples de poder y sumisión, se había vuelto complejo. Con un gruñido ahogado, tomó la única decisión que le quedaba para salvar las apariencias. «Bájenlo de ahí», ordenó con brusquedad. «Llévenlo al sótano de la casa principal. Me ocuparé de él más tarde, lejos de miradas indiscretas». La ejecución se había pospuesto, no cancelado, pero Helena había ganado la primera y más crucial batalla. Mientras dos capataces bajaban a un confundido pero aliviado Samuel, y lo arrastraban hacia la mansión, una onda de choque silenciosa recorrió a la multitud de esclavos. Nunca antes habían visto algo así. Habían presenciado innumerables castigos, ejecuciones y actos de brutalidad, siempre sin oposición. Pero ese día, la señora de la casa, la mujer que flotaba por los pasillos como un fantasma de seda y encaje, se había interpuesto entre el amo y su víctima. No entendían sus motivos, pero vieron el resultado. Un hombre que estaba a segundos de la muerte ahora seguía con vida. Por primera vez, una minúscula grieta apareció en el monolito del poder de Cornelius Beaumont. En las barracas esa noche, los susurros reemplazarían al silencio. No eran susurros de rebelión, aún no, pero sí de asombro y de una nueva y peligrosa pregunta.
¿Era el rey tan absoluto como todos creían? Una vez en la soledad de sus habitaciones, la fachada de calma de Helena se desmoronó, se apoyó contra la puerta, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Había funcionado. Su arriesgada jugada había salvado la vida de Samuel, al menos por ahora, pero sabía que solo había ganado tiempo. La furia de Cornelius no se disiparía, se convertiría en una sospecha fría y venenosa. La observaría, analizaría cada uno de sus movimientos, buscando una debilidad, una prueba de su engaño. Ahora más que nunca, debía actuar con una precisión impecable. Su siguiente paso era llegar a Samuel, reafirmar su alianza y asegurarse de que él mantuviera la fe en el plan, un plan cuyo verdadero propósito él aún desconocía. La guerra por el legado de los Bowman se había trasladado de la plaza pública a las sombras de la mansión, y ella era la única que conocía el mapa del campo de batalla. Si te está gustando cómo esta mujer desafía a un tirano, demuéstranos tu apoyo con un me gusta, y suscríbete para no perderte el desenlace. Esa misma noche, cuando la casa estaba sumida en un silencio tenso y Cornelius se había encerrado en su estudio con una botella de whisky, Helena se deslizó por los pasillos oscuros. Sostenía una pequeña lámpara de aceite y una llave que había tomado del llavero del capataz principal, un pequeño acto de robo que podría costarle todo. Llegó a la pesada puerta de roble del sótano, un lugar frío y húmedo donde se almacenaban vinos y se castigaba a los esclavos de la casa. El chirrido de la cerradura al girar sonó como un grito en la quietud de la noche. Bajó los escalones de piedra, la luz de su lámpara revelando a Samuel encadenado a una pared, con el rostro magullado pero los ojos alertas. Al verla, una mezcla de confusión, miedo y una pizca de esperanza se reflejó en su mirada. No dijo nada, simplemente esperó, confiando en la mujer que lo había puesto al borde de la muerte y luego lo había salvado. Samuel, escúchame con atención, susurró Helena, su voz urgente pero controlada. Sé que no entiendes nada de lo que ha pasado hoy, y te pido que sigas confiando en mí. Lo que hiciste fue increíblemente valiente, y fue necesario. Se arrodilló frente a él, ignorando la suciedad del suelo. Cornelius está furioso, pero también está confundido. No te matará ahora, porque hacerlo sería admitir que lo desafié. Te mantendrá aquí, tratando de quebrarte, de hacerte confesar una traición que no existe. Le pasó un trozo de pan y un odre de agua que había escondido bajo su chal. Debes ser fuerte. No hables, no confieses nada. Solo espera. El momento de la verdad está muy cerca, y cuando llegue, todo este sufrimiento tendrá sentido. Tu vida cambiará para siempre. Te lo prometo. No le reveló el secreto del relicario, pues el conocimiento era un peligro demasiado grande si lo torturaban. Al escuchar sus palabras, Samuel sintió que el terror que se había aferrado a su corazón comenzaba a disiparse, reemplazado por una extraña calma. Siempre había sentido que Helena era diferente, que veía más allá del color de su piel, pero nunca había imaginado la profundidad de su astucia o el tamaño de su propósito. La forma en que lo miraba no era con piedad, sino con la determinación de un general hablando con su soldado más valioso. Asintió lentamente, una comunicación silenciosa que sellaba su pacto. Ya no era solo un esclavo atrapado en el juego de sus amos. Era un aliado, una pieza clave en un plan que, aunque no comprendía del todo, sabía que estaba destinado a derribar al hombre que los oprimía a ambos. La promesa de Helena no era de libertad, era de algo más grande, justicia, y por esa promesa, estaba dispuesto a soportar la oscuridad del sótano y la ira del rey. En los días siguientes, la plantación Beaumont se convirtió en una olla a presión. Cornelius patrullaba su dominio con una paranoia palpable, su mal humor era una nube de tormenta constante sobre todos. Interrogaba a los capataces, observaba a los otros esclavos y sobre todo, vigilaba a Helena. La trataba con una cortesía helada, una formalidad que era más amenazante que sus gritos, buscaba cualquier desliz en su actuación, cualquier indicio de la verdad. Pero Helena interpretaba su papel de esposa sumisa a la perfección. Se ocupaba de sus jardines, planificaba los menús y recibía a los invitados con una sonrisa serena, todo mientras su mente trabajaba sin descanso, esperando el momento adecuado para su jugada final. El rey creía tener a su prisionero encadenado en el sótano, sin saber que él mismo era el prisionero de un escenario meticulosamente construido, a punto de presenciar la caída de su propio trono.
El plan de Elena requería una precisión quirúrgica, y su primera maniobra fue consolidar su fachada de esposa devota y preocupada. Se movía por la mansión con una gracia impecable, supervisando los preparativos de las comidas y atendiendo su jardín con una serenidad que desconcertaba a Cornelius. Él, por su parte, había convertido el sótano en su cámara de tortura psicológica. Cada día bajaba para interrogar a Samuel, alternando entre amenazas de violencia y promesas de un castigo más leve si confesaba la supuesta conspiración con Elena. Pero Samuel, recordando las palabras de la señora Beaumont, se mantenía en un silencio inquebrantable. Su resistencia, en lugar de quebrarlo, solo alimentaba la frustración del amo, quien no podía entender por qué sus métodos habituales de terror no funcionaban. Cornelius creía que estaba ganando una batalla de voluntades, sin darse cuenta de que solo estaba siguiendo el guión que Elena había escrito para él. El siguiente paso de Elena era asegurar la prueba fundamental, el relicario. Sabía que Samuel lo llevaba siempre consigo, escondido bajo su camisa. Una noche, mientras Cornelius dormía profundamente, borracho de whisky y frustración, ella se deslizó una vez más hacia el sótano. Esta vez no llevaba comida sino un propósito helado. Con manos temblorosas pero firmes, abrió la cerradura y encontró a Samuel despierto en la penumbra. Sin decir una palabra, le hizo un gesto, y él comprendió. Con dificultad debido a las cadenas, Samuel sacó el viejo relicario de cuero de su cuello y se lo entregó. Elena lo tomó, sintiendo el peso de décadas de secretos en la palma de su mano. Lo abrió brevemente, confirmando que el retrato en miniatura del padre de Cornelius seguía allí, intacto. Lo guardó en un bolsillo oculto de su vestido y le devolvió una mirada a Samuel que prometía que su sufrimiento no sería en vano. La pieza más importante del rompecabezas estaba ahora en su poder. Con la prueba asegurada, Elena comenzó a manipular a su esposo, utilizando su mayor debilidad, su orgullo desmedido. Una mañana, durante el desayuno, le habló con una voz suave y sumisa. «Cornelius, querido», comenzó. «He escuchado susurros entre los sirvientes de las plantaciones vecinas. El incidente en el patio ha generado habladurías. Dicen que has perdido el control de tu propia casa». Vio cómo la mandíbula de su esposo se tensaba. «Quizás», continuó ella, «deberíamos organizar una gran cena. Invitar a los Foucher y a los Leblanc. Demostrarles a todos que el orden y el poder de la familia Beaumont son más fuertes que nunca. Una muestra de fuerza y hospitalidad disiparía cualquier duda sobre tu autoridad». La idea se plantó como una semilla en la mente fértil de la arrogancia de Cornelius. No la vio como una sugerencia de su esposa, sino como una brillante estrategia concebida por él mismo para reafirmar su dominio. Mientras Cornelius se entusiasmaba con la planificación de su gran evento social, Elena ejecutaba la siguiente fase de su sabotaje: una campaña de desinformación sutil y venenosa. Durante sus visitas semanales a otras damas de la sociedad tejía una narrativa de preocupación por la salud de su esposo. «Cornelius ha estado bajo una presión terrible últimamente», le confesaba a la esposa de un banquero, abanicándose con aire de angustia. «Duerme poco y su temperamento. Bueno, se ha vuelto tan impredecible. A veces temo que su obsesión con el honor lo esté consumiendo». No eran acusaciones directas, sino pinceladas de duda que pintaban un retrato de un hombre al borde de la inestabilidad. Para cuando llegara la noche de la cena, sus invitados no solo estarían allí para disfrutar de su hospitalidad, sino también para observar al anfitrión con una nueva y crítica curiosidad, buscando señales de la fragilidad que Elena había insinuado tan hábilmente. Cornelius, completamente ajeno a la red que se tejía a su alrededor, abrazó la idea de la cena con un fervor casi infantil. Para él, era el escenario perfecto para su redención pública. Supervisó personalmente cada detalle, desde la selección de los vinos más caros hasta el pulido de la platería familiar. En su mente, el evento culminaría con un acto de magnanimidad teatral. Planeaba hacer que trajeran a Samuel, encadenado y humillado, al centro del salón durante el postre. Allí, frente a la élite de Luisiana, le otorgaría un perdón público, demostrando que no solo era un amo justo, sino también un hombre cuya autoridad era tan absoluta que podía permitirse el lujo de la clemencia. Estaba tan consumido por su propio drama que no se dio cuenta de que la verdadera directora de la obra era su silenciosa esposa, quien observaba sus preparativos con una calma escalofriante. La noche antes de la cena,
Elena hizo una última y arriesgada visita al sótano. Encontró a Samuel debilitado pero con la mirada aún firme. Le dio un poco de agua y le habló en susurros rápidos y precisos. Mañana por la noche, te sacarán de aquí, te llevarán frente a todos. No importa lo que Cornelius diga o haga, no debes reaccionar. No muestres miedo ni ira. Mantén tu dignidad, le instruyó. Luego, se inclinó más cerca. Cuando yo me levante y me acerque a ti, será la señal. Todo terminará en ese momento. Confía en mí, Samuel. Mañana por la noche, no solo serás libre de estas cadenas, sino que la verdad misma te hará libre. No le explicó los detalles del relicario ni su parentesco. El conocimiento completo era una carga demasiado peligrosa. Solo necesitaba su fe y su compostura para el acto final. Samuel asintió, su destino ahora irrevocablemente unido al de la reina silenciosa. La noche de la cena llegó, y la mansión Beaumont brillaba con el esplendor de 1000 velas. Carruajes elegantes depositaban a las familias más poderosas de Luisiana en la entrada, donde eran recibidos por un Cornelius radiante y una Elena serena y hermosa. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de magnolias y comida suntuosa. Cornelius estaba en la cima de su mundo, presidiendo la mesa como un rey en su corte, recibiendo los cumplidos de sus invitados y riendo con una confianza atronadora. Se sentía invencible, el monarca indiscutible de su imperio de algodón. Miró a su esposa, sentada a su lado, un adorno perfecto para su poder, y se sintió satisfecho. No tenía idea de que no estaba sentado junto a su reina, sino junto a la verdugo que ya había afilado la guillotina, y solo esperaba el momento preciso para dejarla caer sobre el cuello de su tiranía. Cuando el postre fue servido y las copas de brandy llenaban el aire con su aroma dulce, Cornelius se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. Una sonrisa de superioridad se dibujó en su rostro mientras hacía una seña a uno de sus capataces que esperaba junto a la puerta. Las enormes puertas del comedor se abrieron de par en par, y el murmullo de las conversaciones se extinguió de inmediato. 2 hombres arrastraron a Samuel al centro de la habitación, sus cadenas resonando contra el suelo de mármol pulido. Estaba sucio y magullado por los días en el sótano, pero su cabeza se mantenía erguida, su mirada fija en un punto lejano. Los invitados, la flor y nata de la sociedad de Luisiana, observaban la escena con una mezcla de horror, fascinación y la cruel curiosidad de quienes ven el sufrimiento como un entretenimiento más. El teatro del rey del algodón estaba a punto de comenzar su acto final, y todos eran su público cautivo. «Mis queridos amigos», comenzó Cornelius, su voz retumbando en el silencio sepulcral. «Esta noche, no solo celebramos la prosperidad y la amistad, sino también el orden que hace posible nuestra civilización. Han oído rumores, lo sé. Rumores sobre una pequeña insubordinación en mi propiedad». Paseó la mirada por los rostros de sus invitados, disfrutando del poder que emanaba. «Este que ven aquí», dijo señalando a Samuel con desdén, «cometió un grave error. Desafió las leyes naturales que nos gobiernan. Pero yo, como su amo, soy un hombre de firmeza pero también de magnanimidad. He decidido que su vida será perdonada, para que sirva como un recordatorio viviente de mi clemencia y de las consecuencias de olvidar su lugar». Estaba a punto de dar la orden para que se lo llevaran, consolidando su imagen de monarca absoluto y misericordioso ante la élite del sur, un acto de poder puro y calculado. Pero justo cuando la palabra clemencia aún flotaba en el aire, un sonido nítido y discordante rompió la atmósfera controlada. El de una silla de madera raspando el suelo. Elena se había puesto de pie. No lo hizo de forma abrupta ni temerosa. Se levantó con una lentitud deliberada, su espalda recta como un mástil, su rostro una máscara de serenidad impasible. Todo el aire pareció salir de la habitación. El cuarteto de cuerdas, que había comenzado a tocar una melodía suave, se detuvo a mitad de una nota. Cornelius se giró hacia ella, su sonrisa congelada en una mueca de incredulidad y furia creciente. «¿Elena?», espetó en un susurro amenazante, pero ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en un solo punto, el hombre encadenado en el centro del salón. En un instante,
El espectáculo de Cornelius había sido secuestrado, y una nueva directora había tomado el control del escenario. Con una calma que helaba la sangre, Elena comenzó a caminar. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra persa, cada movimiento medido y lleno de una autoridad que nadie en esa habitación le había conocido jamás. Ignoró las miradas atónitas de los invitados y el rostro de su esposo, que se contraía en una máscara de rabia contenida. Pasó junto a la mesa principal, su vestido de seda susurrando a su paso, y se dirigió directamente hacia Samuel. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver el desafío silencioso en sus ojos cansados. Por un momento, no hizo nada, simplemente se quedó allí, permitiendo que la tensión creciera hasta volverse casi insoportable. Si esta historia te tiene al borde del asiento, no te olvides de dejar tu me gusta, y contarnos qué crees que pasará en los comentarios. El silencio era tan profundo que se podía oír el crepitar de las velas en los candelabros. Entonces, con un gesto rápido y preciso, Elena metió la mano bajo la camisa andrajosa de Samuel. Sus dedos encontraron el viejo cordón de cuero y tiraron de él, revelando el relicario que había estado oculto contra su piel. Lo sostuvo en la palma de su mano por un segundo, un objeto oscuro y sin importancia a los ojos de los demás. Samuel no se inmutó, cumpliendo la promesa que le había hecho en la oscuridad del sótano. Con el relicario en su poder, Elena se dio la vuelta, ignorando por completo al prisionero, y caminó de regreso hacia la mesa principal. Se detuvo justo frente a su esposo, cuya cara estaba ahora pálida de una furia que no podía desatar. No levantó la voz. No hizo una escena. Simplemente colocó el relicario sobre el mantel de lino blanco, justo al lado del plato de porcelana fina de Cornelius, con un pequeño y definitivo chasquido. «Míralo bien, Cornelius», dijo Elena, su voz clara y firme cortando el silencio como un cuchillo. La habitación entera contuvo la respiración. Con un dedo, abrió el pequeño medallón de metal. Dentro, no había el retrato de una mujer o un amante secreto, como quizás algunos esperaban. Había un rostro familiar, pintado con exquisito detalle en miniatura, el rostro de Beaumont padre, el patriarca que había construido el imperio. Cornelius lo miró, confundido. «Ese es tu padre», continuó Elena, su voz sin una pizca de emoción. «Y este hombre», dijo, girando ligeramente la cabeza para señalar a Samuel, «el hombre que has humillado, torturado y que estuviste a punto de ejecutar por profanar tu lecho, es su primogénito. Es el fruto de la única mujer que tu padre amó de verdad, una de sus esclavas. Él es Samuel Beaumont, tu hermano mayor». Un jadeo colectivo recorrió el comedor. Las palabras de Elena cayeron como una sentencia de muerte, no sobre Samuel sino sobre el hombre que se hacía llamar rey. Cornelius miró el retrato, luego al rostro de Samuel, y de vuelta al retrato. Por primera vez, vio el parecido innegable, la misma mandíbula firme, los mismos ojos profundos que siempre había admirado en el retrato de su padre colgado en el gran salón. Todo su mundo, construido sobre la mentira de la pureza de sangre, del linaje intachable, del derecho divino a gobernar, se derrumbó en ese instante. El rey del algodón no era el heredero legítimo, sino el segundo hijo, el producto de un matrimonio arreglado. El esclavo que estaba a punto de matar era el verdadero heredero. Su rostro perdió todo color, y su cuerpo se desplomó en su silla, no como un rey en su trono, sino como un impostor cuyo fraude había sido expuesto ante todo su reino. El colapso de Cornelius Beaumont fue tan espectacular como silencioso. Tras la revelación de Elena, un pesado manto de escándalo cayó sobre el opulento comedor. Los invitados, la élite de Luisiana, no supieron cómo reaccionar. Intercambiaron miradas incómodas, susurros ahogados y uno por uno se excusaron con pretextos apresurados, abandonando la mansión como si huyeran de una plaga. No querían ser testigos de la caída de un rey, ni mucho menos verse asociados a ella. Cornelius permaneció inmóvil en su silla, con la mirada perdida en el relicario que yacía sobre la mesa, el pequeño objeto que había demolido su imperio. No gritó, no amenazó, no hizo nada. Simplemente se quebró por dentro. La autoridad que había ostentado con tanta arrogancia, se evaporó en el aire, dejando solo a un hombre hueco, un fraude expuesto ante el mundo.
El poder absoluto que había ejercido durante décadas se desvaneció no con un estallido, sino con el sonido de los carruajes de sus invitados alejándose en la noche, abandonándolo a las ruinas de su propio legado. En los días y meses que siguieron, la plantación Beaumont se transformó en un reino de fantasmas. Cornelius se convirtió en un recluso en su propia casa, un espectro que vagaba por los pasillos ahogado en whisky y amargura, ignorado por todos. Su palabra ya no era ley, era el murmullo irrelevante de un tirano destronado. Helena, por su parte, asumió el control de la propiedad con una eficiencia tranquila y discreta. No gobernaba con miedo, sino con una autoridad moral que nadie se atrevía a cuestionar. Samuel fue liberado de sus cadenas, pero eligió permanecer en la plantación. Ya no era un esclavo, pero tampoco era un amo. Se convirtió en una leyenda silenciosa, un símbolo viviente de la verdad. Los demás esclavos lo miraban con un respeto reverencial, no por un linaje que no le interesaba reclamar, sino por la dignidad inquebrantable que había demostrado. La justicia había llegado a la plantación Beaumont, no a través de la violencia, sino de una verdad que reordenó el mundo de todos para siempre. La historia de la caída de los Beaumont se extendió como un incendio por todo el sur, contada en susurros en los salones de Nueva Orleans y en las barracas de las plantaciones vecinas. Se convirtió en una poderosa parábola sobre la podredumbre moral que se escondía detrás de la fachada de honor y pureza de la aristocracia sureña. Los abolicionistas del norte se apoderaron del relato, usándolo como un arma en sus discursos y panfletos para demostrar que el sistema esclavista no solo era cruel, sino que estaba fundamentalmente construido sobre una montaña de mentiras. El nombre Beaumont, antes sinónimo de poder y riqueza, se convirtió en una mancha, un recordatorio de que los imperios más imponentes podían ser derribados por el peso de un simple secreto. Si esta historia te impactó de alguna forma, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta, y comentar aquí abajo qué te pareció, pues tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas increíbles crónicas del pasado. Al final, el legado de la plantación Beaumont no fue el algodón ni la riqueza, sino una lección moral que resonaría mucho después de que la guerra civil barriera con ese viejo mundo. La historia demostró que el verdadero linaje no se encuentra en la pureza de la sangre, sino en la fuerza del carácter y el valor de la integridad. El trono de Cornelius no fue destruido por un ejército ni por una rebelión, sino por la valentía de una mujer que se negó a seguir siendo cómplice del silencio, y por la dignidad de un hombre que se negó a ser quebrado. La verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada bajo capas de opresión y arrogancia, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo hace, tiene el poder no solo de liberar a los prisioneros, sino también de derrumbar los tronos de los tiranos que se creían invencibles.